Buenas tardes. Un gusto de verles. Es una alegría para mí volver a ver a mi querida amiguita. Después de la partida de un gran amigo, de un hombre de Dios, un hombre a quien en ciertos momentos vine a enseñar, pero que en muchas ocasiones me enseñó. El pastor Juanito fue alguien con quien compartimos la vida y compartimos principios y verdades de la vida ministerial, y aprendí a amarlo así como él me amaba a mí, y eso hizo que establezcamos una relación linda de servicio y amor mutuo a través de los años. Así que es una tristeza regresar y que no esté él. Pero a la vez es una alegría regresar y que su esposita esté bien. Amén. A mí el Señor me ha dado esta hermosa misión de poder ayudar a las personas a vivir al máximo su vida, vivir realmente la vida cristiana. Mientras hablábamos hoy con mis amigos al almuerzo, estaba pensando en que cada vez que viajo y escucho a los pastores, a los hermanos de las iglesias, y me cuentan de pastores adúlteros, otros que están vendiendo las sillas de sus templos, otros que maltratan a las personas, otros que abusan de la gente. Realmente me sorprende, queridos. Es doloroso para mí llegar a mi país y escuchar por todos lados, toda ciudad que voy, escuchar la triste realidad de un sector de la iglesia que hace que la iglesia se vea mal frente al mundo, a pesar de la orden divina de que nos amemos para que el mundo vea cómo nos amamos. Así que por una parte tengo esta seria preocupación de la vida de la iglesia. Por otra parte tengo un llamamiento divino para poder orientar a las personas a vivir la vida cristiana a pesar de lo que ocurra a su alrededor. Nadie puede impedir que usted viva una vida cristiana exitosa. Solo nosotros podemos hacerlo. No lo impide un mal cónyuge. Si su cónyuge que no sabe vivir el cristianismo le impide vivir su cristianismo, usted es tan malo como su cónyuge. Nadie puede impedir que nosotros vivamos la vida en toda su extensión y que disfrutemos la vida. No hay sufrimiento, no hay alegría, no hay tristeza. No hay situación social, no hay condición económica, no hay estado civil que impida que un individuo genuinamente salvado viva la vida de un salvado. Todos aquellos que no viven conforme a la razón que Dios tuvo para su creación, no es un problema divino, no es un problema de los que le rodean, es un problema personal. El más grande enemigo mío soy yo. No es mi esposa, no son mis hijos, no es Satanás ni es el mundo. El más grande enemigo de mi propia vida soy yo. Mis intenciones de querer hacer las cosas a mi manera y servir al Dios de mi imaginación, no al Dios de la revelación. Muchos cristianos, de hecho, la mayoría de los que hablan conmigo, sirven al Dios de la imaginación. Se imaginan lo que es Dios. Se imaginan lo que deben hacer. Juntan un versículo de aquí, otro de allá, y arman sus propias conclusiones para llegar a vivir
un estilo de vida que no es aprobado por Dios, aunque en su mente aparentemente tienen apoyo bíblico. No hay peor error de un individuo de que actuar creyendo que tiene apoyo bíblico y que tiene apoyo de la revelación cuando es solo producto de su imaginación. Una mujer que llegó maltratada al Evangelio y sigue siendo maltratada, en esa área está viviendo al Dios de su imaginación, no al Dios de su revelación. Porque el Dios de su imaginación es el que le permite hacer lo que Dios prohíbe y a cuenta del amor, hacer lo que Dios y el amor prohíben y no hacer lo que Dios y el amor exigen. Por eso es un privilegio para mí visitar distintos lugares y enseñar a las personas lo que es parte de nuestro ministerio. En nuestro ministerio el lema es precisamente este, es conocer, practicar, vivir, enseñar y defender la verdad. Verdad que no es comprendida por muchos. Cuando los individuos no comprenden la verdad ni entienden al Dios de la revelación, no conocen a Dios ni entienden a Dios, están movidos por sus gustos, por sus sentimientos, por las emociones, las pasiones que tienen, y no por los principios y las verdades que deben moverlos. Así que mi papel es ayudar a las personas a enfocar en Dios, en la revelación bíblica, y poner en las personas principios de vida que realmente funcionan. Han funcionado en mi vida, han funcionado en la vida de miles de personas, han funcionado en la vida de los discípulos que han determinado hacer lo mismo, conocer la verdad, vivirla, practicarla, enseñarla y defenderla. Para algunos ha sido extraño que durante la crisis y al final de ella haya menos gente en los templos. Para muchos ha sido extraño que personas se hayan ido de las congregaciones. Para mí es lo más natural. En un templo hay creyentes y no creyentes. En un templo hay cristianos obedientes y desobedientes. Hay sabios y necios. En un templo hay enemigos de la fe, que ni aun ellos saben que son enemigos, porque su amigo, nuestro enemigo, los tiene confundidos. Sus mentes están confundidas. Algunos son apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Algunos dan profecías, otros dicen que hacen milagros. Pero Jesús dijo, llegarán a mi presencia y les diré, malditos, no os conozco de dónde seáis. Aunque ellos digan que hicieron cosas en nombre de Dios. Pasar por las crisis, queridos, es tal vez la más grande prueba de nuestro verdadero cristianismo. Es el Señor que tiene dos formas de operar. Él permite todo lo que vivimos y Él planifica todo lo que vivimos. Dios no solamente permite las cosas que vivimos, hay cosas que Él provoca para que el individuo conozca a Dios. Me extraña Dios cuando lo trato de juzgar de acuerdo a mi mente. Pero no es difícil entenderlo cuando uno estudia la soberanía de Dios, cómo Él obra, cómo Él mueve los tiempos y mueve a las personas y utiliza a sus enemigos y hace cosas que Él ha prohibido para llevar a cabo su soberana voluntad.
Cuando la gente estudia versículos como Dios quita y pone reyes, por lo tanto yo no tengo ninguna obligación, no ha entendido nada de la palabra de Dios. Cuando la gente dice, dad a César lo que es de César, yo no me meto en política ni en cívica, ha entendido todo lo contrario de lo que Jesús enseña en ese versículo. En ese versículo enseña que tenemos que cumplir nuestras responsabilidades. Que no es sencillo entenderlo, que debemos cumplir nuestras responsabilidades cuando hay que pagar impuestos. No podía haber dicho Jesús, no, nosotros no cumplimos nada. Nosotros somos de otro mundo. A nosotros no nos interesan las autoridades ni lo que hagan. Pero Jesús dijo, den a César lo que corresponde al César y a Dios lo que es de Dios. Y nos mandó a cumplir nuestras responsabilidades. Y el más grande secreto es cumplir nuestras responsabilidades, no de acuerdo a nuestras ideas, sino de acuerdo a los principios y las verdades divinas. Por eso cuando la gente toma versículos por aquí y por allá y no entiende su significado, arma su propio rompecabezas bíblico. Peor aún cuando abre su Biblia y pone el dedo jugando a la ouija evangélica a ver si Dios le habla en algún momento, en algún lugar, en algún versículo. Y cuando pone el dedo sobre un versículo, utiliza el texto fuera de su contexto para entender una verdad que no ha sido revelada. Ese es el Dios de su imaginación, no es el Dios de la revelación. Porque la revelación bíblica no se comprende en 1 o 10 versículos. La revelación bíblica se comprende en toda la revelación bíblica. No se puede encontrar doctrinas verdaderas y fieles en determinados pasajes de las Escrituras. Hay que unir la verdad. Y eso nos corresponde a nosotros, los que hemos sido llamados a ser intérpretes de la verdad. Pero cuando la iglesia evangélica tiene hombres que nunca se han preparado, que nunca han estudiado la verdad, personas que aconsejan cuando nunca han estudiado cómo aconsejar a otros, ni comprenden los problemas de la gente, es obvio que tenemos a personas enseñando lo mejor de su imaginación y a veces lo peor de la revelación. Dios demanda de nosotros, los ministros, que analicemos los tiempos. Esa es mi responsabilidad. No es la suya, sino es un ministro del Evangelio. Porque usted solo no puede entender la revelación divina, un libro que ha sido escrito divinamente, revelado divinamente, sobrenaturalmente, primariamente a personas que no hablan nuestro idioma, escrita en otro idioma, en otra cultura, y que hay que interpretar las verdades, el creyente sencillo no puede entender. Por eso Dios llamó pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que sean maduros en su fe. Y para eso Dios nos dejó las Escrituras, para que nos instruya, para que nos corrija, a fin de que el hombre de Dios también sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Mi deber es guiarles para que las crisis de los individuos no los destruyan, que vean a Dios en medio de sus crisis. Es complicado verlo, es sencillo cuando todo va bien. Es tan sencillo querer ver a Dios cuando todo va bien que ignoramos a Dios porque nos va bien. Esa es la tremenda disyuntiva que tenemos. Estábamos hablando y José le decía a una persona que estaba aconsejando, que le estaba contando su vida de prosperidad ahora, y le decía que antes en lo difícil, las pruebas, las dificultades, esos eran sus momentos de prueba y ya pasó la prueba. Y José le decía, tal vez no. Tal vez la prueba comenzó. ¿Sabe por qué? Porque es fácil correr con una taza vacía.
Es difícil caminar con una taza llena. Es fácil cuando todo sale bien. Es difícil cuando llegan las crisis a la vida. Allí se ve el temple de los individuos. Allí se ven los que verdaderamente siguen al maestro, y el maestro es tan sensible a aquello que les dice a la gente: si no quieren seguirme, no pierdan su tiempo, váyanse. Y de ahí se dirige a sus discípulos más cercanos cuando algunos de sus discípulos se marchaban, y le dice a sus más cercanos discípulos: ¿y ustedes también quieren irse? Es impresionante, queridos, que las crisis saquen lo mejor de los maduros y lo peor de los inmaduros. Las crisis producen que unos se vayan, producen que algunos examinen su fe y se den cuenta que no tienen. Las crisis producen a veces que las personas examinen su vida y se den cuenta que sí son fieles, creyentes, a pesar de todo. Y las crisis hacen que los individuos se alejen o se acerquen a Dios. Usted, querido, no está vivo porque tenía buena salud. No está vivo porque era joven. No está vivo porque estuvo en un buen hospital o porque sus familiares le cuidaron bien. Usted está vivo por la gracia de Dios. Nada más. Yo estoy vivo por la gracia de Dios. Mi esposita también tuvo un accidente y estuvo 6 meses sin poder subir al segundo piso de la casa. Y yo tuve un accidente, 2 choques en menos de 5 minutos y el Señor me libró. Dios nunca alarga nuestra vida para que sigamos haciendo lo mismo. Nunca. Y aquellos a quienes Dios ha alargado su vida para que hagan cosas mejores, si no se preparan, no serán mejores. Es un acto de necedad de esperar un futuro diferente sin hacer cambios en el presente. Es un acto de necedad esperar ser mejor utilizando el mismo conocimiento y las mismas herramientas. Es un acto de sabiduría prepararse bien para hacer aquello que no sabía hacer bien, buscar ayuda para aquello que no sabe ni comprende, y estudiar y adquirir conocimiento y sabiduría para poder actuar más sabiamente en la vida. Si usted lo está haciendo, usted está respondiendo bien a la crisis que Dios nos ha permitido. Le dije que Dios actúa de maneras extrañas. Él llamó a una adolescente judía para que sea la madre del Hijo de Dios. Y llamó a una anciana que no podía dar a luz para dar a luz a otro siervo de Dios. Elizabeth era muy vieja. María era muy joven. Pero era el plan y el tiempo de Dios. Dios determinó usar a una señorita hermosa, huérfana, de padre y madre, criada por su primo, para que gane un concurso de belleza y sea la reina de una nación pagana con un rey tirano, dispuesto a sacrificar en un gran holocausto a todos los que eran parte del pueblo de Dios. Y Dios hizo algo que Él prohibía. Él prohibía el casamiento de judíos con paganos. Sin embargo, Esther, una judía, se casó con un pagano por la voluntad soberana de Dios. ¿Quién puede cuestionar a Dios? Dios no encaja en nuestros planes, somos nosotros los que tenemos que encajar en los planes de Dios. Y cuando aprendemos a vivir de esa manera,
Ocurren situaciones que no queremos ni esperamos, pero tenemos que aprender a vivir de la manera que Dios manda, independientemente de los resultados que nos imaginamos. Hay quienes viven en relaciones enfermas con cónyuges que no quieren cambiar y tal vez nunca cambiarán. Pero la persona tiene que aprender que si no existe pecado suficiente como para terminar su relación matrimonial, tendrá que aprender a vivir sabiamente con un necio, a vivir maduramente con una mujer inmadura, a estar casado sabiamente con una mujer con cuerpo de mujer y mente de niña, o con un hombre con cuerpo de hombre y mente de adolescente. Porque no existe impedimento para vivir una vida madura. No hay crisis que la impida, no hay persona que lo impida. La única persona que puede impedir que el individuo viva conforme a la razón de su creación es el mismo individuo. Mi plática ahora, quiero poner algunas bases de todas mis siguientes conferencias. Esto va a ser el fundamento de todo lo que diré durante estos días. Hoy muchas personas deciden invertir dinero en muchas cosas. Por eso algunos engordan su ignorancia, otros adornan su ignorancia. Algunas personas musicalizan su ignorancia. ¿Por qué? Me contaba el pastor José de alguien que decidió no asistir a una conferencia para ir a un concierto. A pesar de que en su matrimonio tienen serios problemas, y el pastor le dijo, ¿qué va a hacer? Le preguntó, es que allí me iban a ministrar. Ministrar. Esa es la palabra que ha traído engaño a las personas. Las personas creen que una canción puede hacer cambios en su vida. Por lo tanto, el pastor le decía, ¿qué va a hacer cuando vuelvan los conflictos a su matrimonio? ¿Me va a llamar a mí? Mejor no me llame si no quiere aprender. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a escuchar más música? ¿Va a ir a otro concierto? Algunas personas musicalizan su ignorancia. Prefieren comprar un CD de música que un libro, a pesar de que están enfermos en su relación familiar. Hay personas que engordan su ignorancia, prefieren un completo a un libro. Hay personas que adornan su ignorancia. Tengo un amigo que me regala llaveros y cuadros y tengo muchos de ellos en mi casa. En realidad tengo dificultades para viajar y vender llaveros porque yo mismo enseño que hay algunos que prefieren comprar llaveros en una librería cristiana. Van, se dan el lujo de viajar a la librería cristiana a comprar un llavero. Por eso sus mentes están cerradas a la verdad. El pueblo cristiano lamentablemente aprendió que no debía invertir en su educación cristiana, que todo lo cristiano tiene que ser gratis. Todo lo mundano lo paga. Extraña situación, ¿no es cierto? Todo lo mundano lo pagan feliz. Pero lo cristiano no. Es increíble. Ahora, esta es la situación de la iglesia actualmente, de la mayoría de las personas. Se lo dice alguien que se encuentra con miles de personas cada año en diferentes países y que el año 2019 decidí, en vez de hacer preguntas a los jóvenes, de que los jóvenes me pregunten al final de mi conferencia, yo preguntarles a ellos. Cerca de 15,000 jóvenes asistieron durante mi gira en ese año. Quedé triste, queridos. Muchos de sus hijos no son cristianos completos. Tienen un sincretismo en su mente, un poco de cristianismo
y un poco de humanismo. Claro, también algunos de sus padres tienen un poco de cristianismo y un poco de marxismo. Claro. Algunos tienen un poco de cristianismo y un poco de machismo, un poco de feminismo. Así que la situación de la familia hoy es complicada, aún dentro de la familia cristiana. Fue decepcionante para mí ver que los jóvenes contestaban a mis preguntas en forma tan mundana. ¿Cómo había influenciado el sistema de pensamiento en nuestros jóvenes? Hable con sus hijos, haga preguntas difíciles. Se va a dar cuenta cuánta influencia existe. Ahora, estaba leyendo, por ejemplo, el diario El Publímetro hoy. Hice una búsqueda para ver algo sobre Chile. Y dice, Chile lidera lista de países con hijos nacidos fuera del matrimonio. Por lo menos un récord tenemos. Según los últimos datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la cual agrupa 34 naciones miembros, entre los cuales se encuentra Chile, nuestro país lidera la lista de estados con mayor cantidad de niños nacidos fuera del matrimonio. A pesar, escuche esto, me impresionó. A pesar de que en 1960 solo el 15% de los niños nacía hijos de pareja fuera del matrimonio, hoy nos ubica en primer lugar con el 71.1%. Es decir, sumado a eso, en países como Chile e Irlanda, que le sigue en la lista con un 66.9% de niños nacidos fuera del matrimonio. Impresionante, ¿no? Bueno, quiero poner un poquito de perspectiva en lo que ocurre en la sociedad. Mi plática tiene que ver con eso, la familia cristiana, los desafíos de la sociedad moderna. Aunque suene a repetición, la familia es el fundamento de la sociedad. La célula originaria de la vida social es la familia. La familia como la conocemos, marido, mujer, hijos. Y como cristianos tenemos la obligación de tener una alianza bíblica que nos permita transmitir nuestra fe, no solo criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, sino que seamos fuente de transmisión de nuestra fe. Los padres cristianos que transmitieron devoción, himnología, servicio, generosidad, sin transmisión de valores cristianos y de fe bíblica, no cumplieron con el mandato de transmitir la fe a sus hijos. Por lo tanto, cada vez nos vamos alejando más de los principios de la palabra de Dios. Me toca a mí analizar la sociedad. Yo pago por escuchar a mis enemigos. Yo invierto dinero en escuchar a mis enemigos. Estábamos con Agustín Laje y el hermano Vidal presentando nuestras más recientes publicaciones en Florida y conversamos un poco con Agustín y me decía, yo no entiendo el cristianismo. Yo no soy teólogo, así que yo no puedo hablar de eso. Pero ¿cómo un cristiano puede elegir candidatos que están en contra de su fe? Mi respuesta es la ignorancia. El peor enemigo del cristiano no es Satanás. Satanás es un enemigo vencido. Está por debajo de los pies de la iglesia.
La palabra de Dios nos asegura que tenemos que reprender al diablo y él huirá de nosotros. Esa es palabra de Dios. Es cierto que tiene estratagemas, que tiene un ejército de soldados, ateos, agnósticos, secularistas, humanistas, comunistas, socialistas, progresistas. Cierto que tiene un ejército de individuos que luchan por establecer un sistema de pensamiento mundial que muchos cristianos tristemente no han entendido. Así que la crisis de la familia que está fuera de la iglesia, para ellos no es crisis, tenemos que entender esto. No pensemos que para ellos la familia está en crisis. Para ellos los que estamos en crisis somos nosotros. Los que están finalmente viviendo la libertad de elegir lo que desean, elegir el sexo que quieran, elegir seguir sus pasiones, finalmente libres del yugo del cristianismo. Así que no piense de que para el mundo es crisis lo que vive. Para nosotros el mundo está en crisis. Le digo que yo pago por escuchar a mis enemigos. El año pasado asistí a 3 conferencias. Pagué unos cuantos cientos de dólares para sentarme a que me insulten. Nadie sabía que yo era tal vez el único cristiano allí. Insultado, burlado, haciendo chistes de nosotros, haciendo planes de cómo nos van a destruir, haciendo planes de cómo se está implementando su sistema de pensamiento, el éxito que tienen en cada uno de los países, las grandes conquistas que tienen que realizar, dónde se están oponiendo más, dónde van a juntar por las redes sociales a personas para que salgan a defender sus ideas. Todo esto es organizado. Nada ocurre, queridos, en la sociedad sin que ahora no sea organizado por este sistema globalista. Este es el sistema que organiza desórdenes, que compra elecciones. Este es el sistema que se mete en las máquinas de conteo de votos electrónicas. Este es un sistema que intenta imponer un sistema mundial. Este es un sistema que no quiere fronteras, que quiere que todos seamos uno. Este es el sistema cuyo máximo y único enemigo, lo dicen ellos, yo los escucho, nuestro único enemigo, no le digo los epítetos que nos dicen porque son muy groseros. Nuestros únicos enemigos son estos ignorantes. ¿Cuáles son las tendencias de este sistema de pensamiento ahora? El progresismo es la filosofía de pensamiento postmodernista que incluye una serie de sistemas de pensamiento. ¿Sabe cuál fue el éxito de ellos? Lo que nosotros no hemos podido lograr: unirse. Ellos lograron unirse y lograron que un pequeño grupo de homosexuales del mundo sean capaces de influenciar en que cambie el mundo. Y millones de cristianos no fueron capaces de cambiar el mundo. Es triste, pero esa es la realidad. Explíqueme por qué más del 60% de Guatemala es cristiano evangélico. Y es uno de los países corruptos y violentos. Explíqueme. Explíqueme por qué en Chile, un país con un 20% de cristianos, elige un presidente que nunca ha trabajado en una empresa, que elige un presidente que no tiene ninguna experiencia y que es lo peor que puede ocurrir a una nación por sus fundamentos anti-Dios, anti-ética bíblica, anti-moral bíblica, anti todo lo que enseña la Biblia. ¿Usted puede pensar por qué Colombia elige un ex guerrillero que ha asesinado a miles de personas? ¿Usted puede entender por qué en Perú se eligió un presidente que finalmente lo destituyeron porque quería darse un autogolpe de Estado? ¿Usted entiende por qué
Bolsonaro pierde en Brasil cuando hay una ciudad en que tiene 0 votos y salen miles de personas a decir nosotros votamos en esta ciudad por él y tiene 0 votos. Es un sistema, querido. Es un sistema que está trabajando astutamente lo que nosotros no hicimos. No olvide el título de mis conferencias: la familia en la sociedad moderna. Nuestro problema, queridos, es que nosotros nos despreocupamos de los niños. Yo estaba en Bolivia y por 1 año y medio fui a dar cursos cada 3 meses. Tuve 1.200 alumnos, 600 alumnos de Compassion International, de Compasión, los pastores que atienden a niños bolivianos en extrema pobreza, y otros 600 alumnos. Cada 3 meses viajaba por todo Bolivia. Impresionante, queridos. Me decían los pastores que muchos no quieren trabajar con compasión porque exigen que los pastores se involucren con los niños. Para trabajar con compasión y recibir ayuda para los niños, el pastor tiene que involucrarse. Y se dieron cuenta que muchos pastores no querían hacerlo porque los niños no ofrendan ni diezman. Esa es la respuesta que daban. Nosotros nos descuidamos de los niños como iglesia evangélica. Busque una iglesia en Chile, se lo digo en toda América Latina, que tenga cursos de principios y valores, de moral bíblica, de ética cristiana, para niños. 2 años de ética para niños. 2 años de ética para jóvenes, adolescentes. Que todo matrimonio que llegue a la iglesia, usted viene de una relación de adulterio, vamos a ponerle aquí en un grupo donde se tratan los casos de adulterio, porque aquí no puede seguir siendo adúltero. Usted viene de violencia doméstica. No es que vamos a orar por usted. Venga acá y vamos a reunir a personas que están en esto y vamos a entregarle herramientas para que puedan enfrentar la violencia doméstica. Y se va a dar cuenta que nos descuidamos. Muchos de nuestros jóvenes llegan a la universidad. Y llegan a la universidad, queridos, sin conocer su doctrina, sin conocer lo que ocurre con el pensamiento y el sistema de pensamiento que está afectando la vida de las personas y de los jóvenes en la educación. Escuche esto. Nosotros nos descuidamos de los niños, de formación, no de clases de escuela dominical, de David mató a Goliat, ¿cierto? Cuando asisto a las conferencias, en 2 de las conferencias que asistí, parece que los oradores de ellos tienen el mismo discurso, porque en 2 de las conferencias que estuve, se burlaron. En una salieron unos niños allí cantando, todos venían desfilando, y un profesor adelante y todos con un letrero: somos soldaditos, siervos de Jesús, y todos riéndose y diciendo: estos son los evangélicos. Y claro, escuche cuál es el plan de ellos. El plan de ellos es muy interesante porque nos permite ver que todo lo que ocurre no es obra de la casualidad. Ellos dicen: la educación es la mejor aliada de la nueva religión humanista. ¿Escuchó? Nueva religión humanista. Y se preguntan: ¿qué pueden hacer las iglesias evangélicas con sus profesores de escuela dominical que dan clases a sus hijos de 1 hora
una vez a la semana, cuando nosotros tenemos a los hijos de los cristianos 5 días de la semana en nuestras escuelas. ¿Qué pueden hacer? Ellos dicen que deben enseñar sus principios en todo lugar y en todo curso de primaria o secundaria. Dicen que el profesor es un misionero de su fe. Ahora, miren lo que tenemos nosotros, queridos. Tenemos este gran desafío. ¿Cuáles son las tendencias del sistema de pensamiento ahora? El progresismo tiene un sistema de creencias que reúne a todas las minorías. Lograron la unidad. Indígenas, negros, latinos, homosexuales, transexuales, bisexuales, polisexuales, todos unidos. Si salimos solos, nos sirve. Si salimos unidos, sí. Si cada uno tiene su bandera, sirve. Pero si tenemos una bandera que nos une a todos, mejor. Ya está viendo por dónde iban, ¿cierto? Hasta que lograron que haya unidad. Así que es extraño que muchos cristianos no comprendan que la familia está en serios problemas por ello. ¿Por qué? Porque la enseñanza es, primero, no existe Dios. Dostoyevsky dijo, cuando Dios no existe, todo es permitido. Y esa es la realidad. No existe Dios. Esta es la sociedad. No existe moral absoluta. Es decir, cada persona elige su moralidad. No existe pecado. No existe maldad. No nacemos malos, nacemos buenos. La masculinidad es tóxica. La mujer y el hombre son iguales. Los padres no son autoridad. La familia puede constituirse de cualquier forma. Los padres son irrelevantes. 2 mujeres o 2 hombres pueden igual o criar mejor a sus hijos. Es más importante la ideología que la biología. Es más importante la ideología que la teología. Es más importante la ideología que el sentido común. Las religiones tienen que aceptar las nuevas ideas de familia y nuevas ideas de sexo. Esto ha resultado en las más altas tasas de divorcio, lo que escuchó que en Chile haya tal cantidad de niños nacidos fuera del matrimonio, una tendencia a la vida matrimonial más independiente. Hoy los matrimonios son más independientes, un número creciente de familias monoparentales, el debilitamiento de la autoridad de los padres sobre sus hijos, una mayor incidencia de padrastros en la familia, la práctica creciente de no realizar matrimonios y la aceptación de la convivencia. ¿Qué más? Rebajar las penas de los criminales. No llamarles criminales porque herimos sus sentimientos, le vamos a llamar personas privadas de la libertad. No llamar al aborto aborto porque los evangélicos dicen que es asesinato cuando le meten ácido a un niño en el vientre de su madre o cuando lo descuartizan hasta los 9 meses. Los evangélicos dicen que es asesinato cuando es solo un feto. Así que no le vamos a llamar aborto sino interrupción del embarazo. Actualmente en Estados Unidos, y esto es lo que viene, en ciertos lugares donde existen uno de los estados que tiene miles de maestros, la orden del sindicato de maestros es que si se van a despedir por reducción de personal de maestros, los primeros que tienen que ser despedidos son los maestros blancos. ¿Sabe cómo se llama eso? Discriminación. Antes fue contra los negros, hoy es contra los blancos.
Y esto se ha metido en las iglesias, pastores ignorantes de la verdad, arrodillados pidiendo perdón a los ciudadanos negros por los pecados del pasado. Yo me arrodillo solo ante uno. Nunca me arrodillo ante otro hombre. Hay un Dios que no permite la justicia social. ¿Cierto? Suena lindo, ¿no? Vamos a tener justicia social. Todos somos iguales. No hay mujeres ni hombres, no hay ricos ni pobres. Los evangélicos le ofrecieron en la Reforma y antes de la Reforma un paraíso en el cielo. Los engañaron, le hicieron cantar: si sufrimos aquí, reinaremos allá. Los engañaron. Nosotros le ofrecemos un paraíso en la tierra. El problema es que lo han buscado por años y nunca lo han encontrado. Su paraíso terrenal ha matado a más de 100 millones de personas en el mundo. Más de 100 millones de personas han sido asesinadas por el marxismo. Estas son estadísticas, no son inventos, estadísticas. Más de 50 millones solo en la China por no creer los principios del comunismo. Esa es nuestra realidad. ¿Qué quiere implantarse en el mundo? Tenemos que entender. No es Chile, no es Colombia, no es Ecuador, es todo el mundo. ¿Qué quiere implantarse? ¿Quiénes son los que tienen el poder hoy? Son los ricos. Y los ricos hoy son liberales morales. Así que ellos invierten billones, los Soros, los Bill Gates, invierten billones en hacer que cambie el mundo, en influenciar todo el sistema de comunicaciones del mundo. Las noticias que escucha son falsas. Ustedes escuchan muchas mentiras y se tomaron el mundo. Nosotros, los que hablamos inglés y en Estados Unidos, tenemos la posibilidad de escuchar un canal que se llama Fox News y podemos ver el otro lado de la moneda. En Fox News, en América Latina, casi ningún hotel lo tiene. Ahora en el hotel que estamos lo tiene. Casi ninguno tiene noticias Fox. ¿Por qué? Porque es contra el sistema que está rigiendo el mundo. Son como 5 billonarios que dominan las comunicaciones del mundo. En este momento que Musk compró Twitter, está descubriendo todo el engaño que tenían. Empezó a revelar las cosas que tenían. Está revelando cómo manipularon las elecciones en Estados Unidos. Acusaron a Trump de puras falsedades. Nunca le han podido comprobar. Es el mundo, queridos. No es Chile, es el mundo. 5 millones de ilegales han entrado a los Estados Unidos. Y suena lindo tener misericordia. No, es un desastre para las economías de los países. Cuando las personas ingresan ilegalmente, yo estuve ilegalmente en Ecuador unos meses. Sí, hay situaciones que a veces nos obligan a vivir situaciones así, pero tenemos que arreglar la situación. Los países no pueden ser destruidos, por eso quieren destruir nuestros símbolos patrios. ¿Qué importa Bernardo Higgins, Arturo Pras, Lynch? ¿Qué importa? ¿Qué importa la bandera? ¿Qué importa la patria? ¿Qué importa la religión? ¿Qué importa Dios? Todos somos iguales. Es el cristianismo que les enseñó que el matrimonio era solo entre un hombre y una mujer. Es el cristianismo el que le enseñó el patriarcado, por eso la masculinidad es tóxica. Es el cristianismo el que humilló a las mujeres por años y en parte tienen razón. Y es el cristianismo que tiene estas ideas de que no existe justicia social, que solo existe justicia divina, y esa es otra verdad. No existe justicia social. La justicia social requiere la igualdad de los individuos delante de Dios. Todos somos iguales, pero cada individuo es responsable de su salud, de sus finanzas, de su trabajo. No podemos exigir que unos tengan que darle a los otros, sino que cada individuo salga adelante con sus valores, con sus principios, con su trabajo.
Así que la justicia social no existe para el cristiano, existe la justicia divina, y Dios juzga de igual manera al pobre que explota y no trabaja bien y está lleno de vicios y dependencias, y al rico que abusa, al rico que explota, al rico que está lleno de vicios y maldad. Dios los juzga de la misma manera. Ahora, permítame entregarle algunas responsabilidades en el tiempo que tengo. Frente a esta situación, ¿cuál debe ser nuestra respuesta como familias cristianas? Nuestro deber, queridos, es aprender a vivir basado en los principios divinos en medio de una sociedad corrupta, ser luminares en el mundo. Nuestro deber no es cambiar el mundo va a cambiar siempre de mal en peor. Eso fue profetizado por la palabra de Dios y se va a cumplir. El mundo irá de mal en peor, usted no puede cambiar al mundo. Si usted es un joven estudiante, no vaya a discutir a la universidad. Es tiempo de ir a estudiar. Que los demás discutan, especialmente si tiene 25 compañeros ateos, marxistas, un profesor líder de los marxistas, y usted es el único cristiano. No discuta. Usted no ignora su fe, ni tampoco se avergüenza de su fe por no andar discutiendo. Nuestra labor como cristiano no es convencer a la gente del Evangelio, es predicarlo. Y lo predicamos a veces en silencio. Lo dice el apóstol cuando dice vosotras mujeres que tienen maridos no cristianos, en silencio. Muéstrense lo que son, porque una vida cristiana bien vivida es el mejor mensaje del Evangelio. Es mejor que un buen sermón bien predicado. Una vida cristiana bien vivida es lo que tenemos que hacer ahora como cristianos. Así que primero, queridos, esta debe ser nuestra respuesta. El mundo está enfocando más que nunca en Satanás. Satanás está llevando a cabo su agenda. Nunca la va a terminar. No podemos interrumpirla. Él es efectivo en lo que hace. Tiene estratagemas. Él utiliza a las personas. Él quiere influenciar aún a los cristianos. Él sabe que no puede quitarnos aquello que Dios nos ha dado por su gracia. Él sabe que no es posible que Él le quite la salvación a un hijo de Dios que fue comprado con la sangre de Cristo. Él sabe más que nadie eso. Pero Él sabe que un cristiano que tiene al Dios de su imaginación y no al Dios de la revelación es una mala propaganda del Evangelio. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Satanás, queridos, tiene estratagemas impresionantes. Él sabe cómo engañar. No puede engañar a los escogidos. No, él intenta hacerlo. La Biblia nunca dice que Satanás puede engañar a los escogidos. Él trata de engañar a los escogidos. Él sabe que usted no compró su salvación para que dependa de usted. Él sabe que usted no puede pagarla. Él sabe que usted no puede mantenerla. Porque si usted puede mantener una salvación, ¿para qué necesita a Cristo? Él sabe que todo lo que recibimos es por gracia. Así que Él sabe que no puede quitarnos aquello que Dios nos ha regalado. Y que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Él sabe exactamente aquello. Pero Él sabe que un pastor que se enriquece manipulando a la gente, que un pastor que abusa de la gente, que un pastor que se va con la secretaria, que un pastor que se roba el dinero, que un pastor que es acusado de delitos,
Él sabe, y los enemigos de nuestra fe saben que esa es la manera de mostrar al mundo que nosotros vivimos una mentira. Por lo tanto, Satanás determinó que los enemigos de nuestra fe se dediquen a buscar fallas de los pastores y se dediquen en todos los países, no solo aquí, en todos los países. Aquí le dicen funar, ¿cierto? Cancelar a los pastores. Entonces, tristemente han encontrado pastores que son una vergüenza para el Evangelio. ¿Usted sabe cuánto me buscan a mí? Siendo un líder en América Latina, ¿usted sabe cuánto me buscan, me investigan? ¿Usted sabe cuánto tratan de silenciar mis redes sociales? ¿Usted sabe cuántos ataques recibimos nosotros? Si no, revise un video que tiene cerca de 600,000 vistas sobre la violencia en Chile y vea cómo me insultan y me maltratan. Satanás convenció al liderazgo que debía buscar fallas en los pastores. Y aquí en Chile han encontrado algunos. Así que usted habla con las personas y le dice, no, los evangélicos, pues no son todos iguales. Como ese que odia a los homosexuales y pisotea la bandera gay, que los llevamos a las entrevistas de televisión y radio. A mí nunca me han invitado ni han aceptado llevarme a una entrevista de televisión y radio. Y amigos han intentado por todos lados. Y ya me dicen que sí, que es escritor de tantos libros y todo, ya como así. Se meten a mis redes, leen lo que enseño, se acabó la invitación. Porque Satanás, en su estrategia moderna, está buscando las fallas de los hijos de Dios para destruir nuestra imagen. ¿Por qué? Porque ese es el fin de la cancelación. ¿Usted cree que los ataques a Trump son solo porque lo odian? No, es porque es un sistema. ¿Usted cree que los ataques a Bolsonaro, hoy los que no creen en aborto, en matrimonio homosexual, no son de derecha, son de ultraderecha? Así que todos los ataques para nosotros, Dios quiere que nosotros sepamos cómo trabajar esta situación. Si usted es un líder en la iglesia, si usted es un líder de escuela dominical, si usted es un líder de damas, de varones, por favor, cuide su testimonio. Viva su vida cristiana fielmente. Si es que tiene problemas en su vida familiar y no los ha solucionado, queridos, busque solución. No se mantenga viviendo un evangelio que no es. A usted es a quien le van a mirar primero. Esa es mi responsabilidad, queridos. Yo tengo que cuidar mi vida. Pero cuando yo escucho, estando allá en Yungay, la noche anterior a mi conferencia en Chillán, una pareja me pidió consejería. Entonces, cuando llegaron, muy feliz, el hermano me dijo que qué lindo, pastor, está con usted aquí, me encanta la vida cristiana, yo soy feliz. Y la mujer sentada allí mirándolo. Dice, ¿este qué está hablando? Y él, no, que yo sí, no, qué lindo. Y, bueno, entre muchas cosas que todavía ni comenzábamos la consejería. Seguí, yo le tiré la lengua, sigue. Entonces me dice, y quiero irme 3 meses, todo el verano quiero irme a orar. Suena lindo, ¿no? Dan ganas de decir, gloria a Dios por este hermano. Le dije, sí, qué lindo. ¿Y usted también va, hermana? Ni sabía de eso. Le digo, ¿y por qué va a orar?
Oh, porque quiero vivir la vida cristiana. Y me explicó. Ok, ya me hablaron 20 minutos de eso. Ahora, empezamos la consejería. ¿Por qué quieres ir 3 meses? ¿Vas solo? Bueno, puedo llevar a mi esposa. Ah, puedo llevarla. ¿Y quién va a atender tu trabajo? ¿Tienes vacaciones 3 meses? No, tenemos una pequeña empresa y mi esposa se va a hacer. Ah, la dejas a ella encargada mientras tú te vas a orar. Lindo, me acordé de mis días. Me acordé de mis días de canuto en que me iba a orar a la montaña por 8 horas y regresaba congelado a acostarme al lado de mi mujer. Y mi mujer odiaba eso. Y un día yo pensé, ¿por qué tengo que ir a la montaña? ¿Qué estoy pagando una manda? ¿Por qué no oro aquí en mi casa? Me voy a encontrar con Dios en la montaña, voy a tener frío. Y le digo, querido, ¿ese es tu plan? Sí. ¿Pero qué les trajo acá? No, es que estamos teniendo problemas. Y quiero que el Señor lo solucione. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Es que eso le encanta a la gente. Si yo vendo mis libros, están pidiendo la oración de fe que cambia al marido. ¿Por qué no compra el libro que le cambia a usted? No, queremos cambiar a los demás. Las declaraciones que botan montañas. ¿Por qué no aprende a subirla y pasar sobre ella? Entonces les digo, querido, entonces, ¿cuál es la situación? No, dices que yo antes de ser cristiano engañé a mi mujer. Bueno, ahorita sí vamos entrando en terreno, ¿cierto? Ahí es cuando me encanta, cuando la consejería empieza a sacar la realidad. Es que yo hace mucho, como 11 años, engañé a mi mujer. Y lo triste, pastor, es que de esa relación tengo un hijo. Lo lindo, pastor, es que mi mujer me perdonó. Y aún más, me dice que apoya a mi hijo. Ok, excelente, entonces también. No. Pero ya te perdonó. No, es que ella, dice, yo tuve sueños y veía a mi mujer con otro. Y la presioné. Y me confesó que ella también me había engañado. Le dije, ¿tú por qué confesaste esa tontería? ¿Por qué traes basura del pasado? La Biblia dice que cuando estamos en Cristo somos nueva criatura, las cosas viejas han pasado. ¿Usted se imagina que cuente todos los pecados que cometió antes de casarse? Algunos de ustedes estarían bajo tierra. Si ese no es el cristianismo. Entonces le digo, entonces, no, dice, yo le confesé porque ya me tenía cansada, dice. Ok. Y entonces, tan empate, pues solo, bueno, tú le ganas 2-1 porque tienes un hijo. Así que ella te perdonó más a ti. ¿Y qué pasa con él? No, es que él no me quiere perdonar. Digo, a ver, ¿cómo es esto? Uno adultera, tiene un hijo y no quiere perdonar a la otra que adultera y solo gozó por allí y no tuvo nada. ¿Cómo es esto? Yo estoy tratando de hacerlos entrar en lógica. Todavía ni entro a la palabra de Dios porque hay cosas que cuando usted investiga los pecados, las maldades, los errores, cosas ilógicas. Entonces, ¿cómo se puede un marido cristiano venir a decir yo no perdono cuando él es peor que ella? Así que seguimos un poco excavando un poco más profundo. Le digo, ¿y esos son todos los problemas que tienen ustedes? No, pastor. Es que tenemos la hija mayor, tenemos 3 hijos. La hija mayor que fuma marihuana, tuvo un hijo fuera del matrimonio, vive con nosotros. Yo tengo que criarle al hijo, ella se queda afuera en las noches y me crean problemas. Me crean problemas.
Ella se crea los problemas. Es fácil culpar a los demás, ¿no? Vengan todos los contagiados aquí con COVID a vivir a mi casa. ¿Le crearon problemas ellos? No, uno se crea los problemas. Y la segunda hija, era del coro, dice, yo era jefe de coro. Mi hija era del coro. Y como yo sabía que ella fumaba marihuana, le dije que no podía estar en el coro. Ok, excelente. Pero ella me dijo, no, todos los que estamos en el coro fumamos marihuana. Yo dije, con razón cantan tan bien esto. Parecen ángeles volando. Queridos, estábamos hablando con José ahora de cómo las personas traen este mundo de enredos y han permanecido tantos años en la iglesia y no han trabajado sus problemas. Pero esa es la realidad de muchos. Si usted es una mujer que es maltratada por sus hijos, ¿usted se imagina padres cristianos que admiten una hija casada que no deja a su hijo con ellos, no llega en la noche a veces? ¿Por qué lo hace? Bueno, sencillamente porque tiene una madre que no vive la verdad, no vive el evangelio. Tiene padres que no han cumplido con el propósito de Dios para su vida familiar. Y están permitiendo lo que la Biblia prohíbe. Si usted permite que sus padres le maltraten y es casado, que sus suegros tengan una relación enferma con ustedes, ¿no son culpables ellos? Son culpables ustedes. Y ese es el serio problema. Así que, ¿qué puedo enseñarle? Una nueva fórmula para enfrentar los problemas de la familia en la sociedad moderna. Primero, tome en serio a Dios. Le cuesta a muchos cristianos tomar en serio a Dios. Tenga temor a Dios. Muchos cristianos no tienen temor a Dios. ¿Usted cree que tenían temor a Dios esas 5 chicas del coro fumando marihuana y cantando al Señor? No querían que sepan los demás, porque le tienen temor a los demás, pero no tienen temor a Dios. No tiene temor a Dios el hombre, la mujer que maltrata a su cónyuge con gritos, insultos, golpes, amenazas, intimidaciones. No tienen temor a Dios. ¿Lo harían en público? ¿Vendrían a la iglesia aquí? Pastor, deme media hora para tratar a mi marido como lo trato en la casa. Nadie lo haría. Pastor, deme media hora para mostrarle cómo enfrentamos los conflictos en nuestra casa, porque esto es tan lindo del cristianismo. No lo haría nunca. ¿Sabe por qué? Porque los ojos le están mirando. ¿Y sabe por qué lo hace frente a Dios? Porque no teme a Dios. Queridos, la familia moderna demanda hoy más que nunca de padres, cónyuges que teman verdaderamente a Dios. Sus hijos tienen que ver su cristianismo. Yo tuve que sacar a uno de mis hijos de la casa con gran dolor, pero es una muestra de amor. Después de darle todas las oportunidades que ofrece el amor, de tratarlo con gracia, de darle lo que no merecía por un tiempo, de tratarlo con misericordia, de no darle lo que merecía por otro tiempo, y luego de tratarlo con justicia y darle lo que merecía. Y lo que merecía, por irrespetuoso, era ser expulsado de su casa por amor. ¿Usted sabe cuánto lloré cuando él se iba alejando y me gritaba, y eres pastor, y no tienes misericordia? ¿Usted sabe cuánto lloré? ¿Cuántos días lloré?
Pero el cristianismo tiene que vivirse, queridos. No podemos vivir una vida hipócrita. Y podemos vivir una vida hipócrita en los dos lados. Cuando no hacemos lo que deberíamos, o cuando vivimos contrario a lo que enseñamos. Así que cuando no hacemos lo que deberíamos, como expulsar a un hijo de la casa, ¿sabe cuál fue la receta para estos hermanos de esta familia? Le dije, queridos, ¿quieren receta bíblica? ¿O quieren que los anime un ratito? Les dije, los profetas tenían dos labores. Una, acomodar a los afligidos, y la otra, afligir a los cómodos. Así que yo puedo elegir el acomodar a los afligidos y los abrazo. Vamos a perdonarlos, hermanos. Vamos a declarar que todo está vencido. Cristo terminó con todo esto en la cruz del Calvario. Declarémoslo. Amén. Abrácense. Pídense perdón. No están llorando, no le ha dolido, ¿no? Lloren un poquito más. ¿Perdonado? Nada de perdón, queridos. Ese es un ejercicio religioso. Mi tarea fue muy sencilla. Le dije, ustedes pagaron $100 por que yo los escuche una hora. Y perdieron su dinero si no hacen lo que vinieron a hacer. Mañana tengo como 8 horas. Si quieren venir, vengan. Los escucho 8 horas, 10 horas si quieren. ¿No es cierto? Un líder no debe andar escuchando problemas y opinando sobre ellos. Un líder tiene que aconsejar la Biblia. Y para aconsejar la Biblia hay que conocerla, querido. Así que le dije, muy sencillo, querido, se acabó su hora y le voy a dar la receta. Primero, tienen que tomar a Dios en serio. Basta de jugar con Dios. Examinen si son hijos de Dios o no. Porque ustedes dicen, a ver, ella nació en un lugar cristiano, usted aceptó a Cristo. Luego de aceptar a Cristo, que tuvo una experiencia tremenda con Cristo, que me la contó con pelos y detalles, que casi Cristo se le aparece y nadie le habló del Evangelio, pero siguió tomando. Y luego en la iglesia empezaron y bueno, siguieron adelante y le dieron posiciones dentro de la iglesia y de repente se peleaban y se iban de la iglesia. Dije, no tengo nada como demostrarme que ustedes son cristianos. No puedo decir que son paganos, pero creo que no son cristianos. Es lo mismo. Hoy lo que escucha en ciertas iglesias, ven tal como estás. Esa es la mitad del mensaje. Esa es la mitad del mensaje. Ven tal como estás. No, vengan nomás. Mientras más grande la congregación, vengan, como sea. Estamos haciendo un programa de televisión con José que va a salir en enlace. Y alguien nos preguntaba, no, que llegó un muchacho homosexual, que es lindo, dice, que ofrece todo su servicio en la iglesia, es bien atento. Dice. La mitad del mensaje es venga tal como está. La otra mitad es no puede seguir tal como vino. Tiene que haber una transformación en el individuo. De modo que si alguno está en Cristo, el Señor es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí algunas son hechas nuevas. ¿Cierto? ¿Todas? ¿Y por qué no ha cambiado su mal genio? Si todas son hechas nuevas, ¿qué pasó? ¿Sabe que no hemos cambiado? Lo que no queremos dejar. Porque algunos votaron toda su música no cristiana. Me contaba un hermano que tenía una discoteca tremenda, dice. Pastor, hice una fogata
en consejería. Tremendo problema con su mujer. Dice, no, pastor, es que yo estoy listo a seguir al Señor. Y a ver, ¿y los problemas con su mujer? Sí, dice, pero es que no hemos podido arreglarlo. Dice, hemos hecho todo esfuerzo. ¿Y qué hizo? No, dice, es que yo como cristiano me comprometí con el Señor. Yo tenía una discoteca tremenda. Dice, los quemé todo, pastor. Tremenda fogata que hice. Dije, hermano, haga una fogata con sus pecados. Es que a algunos les encanta quemar CDs, pero no sus pecados. Si ellas no escuchan a Paquita la del barrio, a la salmista Paquita la del barrio, ahora escuchan otros músicos cristianos y creen que su vida va a cambiar. Queridos, primero, le estoy predicando el mensaje evangélico más sencillo, el que nunca debería haber cambiado. Y es tomar en serio a Dios, es conocer a Dios. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, yo tengo temor por vosotros. Pablo con temor. Sí, yo tengo temor porque os celo con celo de Dios, porque yo los casé con Cristo. Y tengo temor de que la serpiente astuta que engañó a Adán y Eva engañen y sean desviados sus sentidos de la sincera devoción a Dios. Quiere decir que se acostumbren a cantar bien, orar bien, servir bien, ayunar bien y vivir mal. Yo no quiero que ocurra eso con ustedes, le dice a los corintios. Ustedes viven en una cultura pagana. Aquí los griegos tienen mujeres para sus pasiones, a los romanos para sus orgías, a los judíos para que sean las madres de sus hijos. Ustedes tienen amantes, concubinas, esposas, y ustedes conocieron ahora a Cristo. Y ustedes me escribieron una carta donde me pregunta, ¿qué hacemos ahora con los sacrificados a los ídolos? ¿Qué hacemos ahora con las ofrendas? ¿Y qué hacemos ahora con nuestra sexualidad? Y el apóstol le dice, todo tiene que ser transformado. Porque si usted habla en lenguas más que nadie en el mundo, si usted canta más fuerte que todos, si usted da 20.000 glorias a Dios, porque si usted hace todo aquello devocionalmente y no vive la verdad, dice el apóstol Pedro, vosotros maridos vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Así que, queridos, nuestro conocimiento de Dios, primero, que es mi énfasis en esta noche, hay que volver a lo sencillo del Evangelio. Vuelva a lo sencillo del Evangelio. No pase 10 horas orando, por favor trabaje también. Orar sin cesar no significa orar 10 horas. Orar sin cesar significa que se mantenga en constante relación con Dios. Que a veces está barriendo en su casita y dice, Señor, barre mi corazón. Va a salir, Señor, me acuerdo de que mi hija tiene que tomar una determinación y va a salir hoy a... Oro por ella, intercedo por ella. Vuelva a la sencillez del Evangelio. Vuelva a lo esencial. No lea toda la Biblia en un año. Practique unos 10 versículos por lo menos. Yo nunca he leído toda la Biblia, hermanos. Hay partes tan aburridas, ¿o no? Es lindo. Y este tuvo un hijo, engendró al otro, y el otro engendró al otro. Linda lectura, ¿no? Gracias, Señor, por tu revelación de la engendrada. ¿No? Yo escudriño la verdad.
no me interesa leer la Biblia. Yo escribo un devocional diario. Si entra a mi página, yo escribo un devocional. Está en audio y está escrito. Es como un sermón, un bosquejo de un sermón. Y al final le pido que haga un compromiso con Dios. Hay personas que han tratado de hacer cada compromiso y su vida ha sido transformada, porque es un libro que estoy terminando que se llama Transformación. Cómo transformar su vida un día a la vez. No me interesa leer la Biblia, me interesa escudriñarla, conocerla. Por eso Pablo dice, yo celo con celo de Dios, no quiero que sean engañados, quiero que vuelvan a la vida sencilla de la fe. Si usted me dice lo que usted enseñó, lo sabía, tiene toda la razón. Mi ministerio es ayudar a las personas a practicar lo que saben. De eso se trata. Hay un ejemplo que me encanta y voy a traerlo a su memoria, de cómo Dios hace que nuestra vida cristiana volvamos a lo sencillo, a tener intimidad con Él, a vivir una vida cercana a Él, que Dios le interese. El temor tiene que ser desarrollado, queridos. El temor no, usted no, Señor, dame más temor. No, el temor tiene que ser desarrollado por el individuo. ¿Cómo se desarrolla? Se desarrolla conociendo a Dios, entendiendo y conociendo a Dios. Así se desarrolla el temor. Por ejemplo, un niño no entiende ni conoce al fuego hasta que se quema. Hay cristianos que no entienden ni conocen a Dios. No saben cómo opera. Entonces, yo tengo que entender la naturaleza de un objeto. Íbamos por la carretera, había un incendio, un amigo que es bombero me dijo, mira, le van a echar agua, no deben echarle agua. Van a agrandar más. Ese químico con agua se desparrama. Entendía y conocía. La persona que no entiende y conoce a Dios no sabe vivir con temor. Entender es conocer la naturaleza de un objeto. En este caso, entender a Dios es conocer la naturaleza de Dios. ¿Quién es? ¿Cómo obra? ¿Qué permite? ¿Qué prohíbe? ¿Qué hace en mi vida? ¿Qué ocurre cuando le desobedezco? ¿Qué ocurre cuando le obedezco? ¿Qué está viendo Dios? ¿Qué espera Dios de mí? Cuando el profeta dice, no se alabe el rico en su riqueza, ¿cierto? Y X. Sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Entender es conocer la naturaleza de un objeto. Por ejemplo, yo conozco la naturaleza de este micrófono. Yo sé para qué sirve. Yo sé que tiene elementos que son esenciales. Sé que no tiene cable. Sé que me sirve para cambiar mi voz, utilizarla sabiamente, para mantenerlos a ustedes interesados en mi plática. No tengo que gritarle y vivir. Tengo que conversar con ustedes. Yo conozco que la naturaleza de este micrófono sirve. Entender a Dios es entender que Dios sirve para cada aspecto de mi vida. Por eso dice también, confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Eso no significa ora a Dios para que enderece tus caminos torcidos. Eso no significa ora a Dios para que te bendiga cuando hiciste un desastre de tus finanzas, te endeudaste hasta el cuello, te compraste un automóvil que apenas puedes pagar y andas elegantemente endeudado. No, dice.
Lo que tienes que hacer es confiar en Dios, ordenar tus finanzas, ser un buen administrador, ganar tu dinero con sabiduría, administrarlo con inteligencia, ahorrar, ¿cierto? Evitar los gastos innecesarios. Entonces confiamos en Dios. Yo conozco el micrófono, yo entiendo el micrófono. Entender es conocer la naturaleza de un objeto y conocer es hacer de mi conocimiento algo práctico. Yo conozco que el micrófono me permite gritar, pero tengo que hacerlo más lejos y que me permite hablar más suave, acercándolo. Yo conozco la naturaleza del micrófono y obro en torno a lo que esto me revela. Eso es entender y conocer a Dios. Es entender lo que Él es, lo que hace, lo que le alegra, lo que le entristece. Y conocer es actuar en torno al conocimiento que tengo de Él. Si yo sé que es omnipotente, tener temor a su poder, saber que me puede dar todo el poder para vencer algo, que es omnisciente, que conoce todo, no puedo engañarle. Que si yo voy a ofrendar y digo esto es todo lo que tengo, le miento y de gracias a Dios que no haga lo mismo que con Ananías y Zafira, que usted venga a dar una ofrenda que no era y que caiga muerto allí por engañar, querer engañar al omnisciente, al que todo lo conoce, al omnipresente que está presente en todas mis acciones. Así que entender y conocer a Dios significa que comienzo a actuar en torno a aquello. Y eso es lo que produce en mí, note, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hay gente que ha repetido ese versículo por años y no sabe qué es. El temor a Dios surge de entender y conocer al Todopoderoso y actuar en forma a lo que entiendo y conozco. Por ejemplo, hay personas que se compran un teléfono celular del año todos los años, $1,400, $1,500 cada año. Y lo usan para llamar por teléfono y sacar fotos. ¿Cierto? Yo tengo todo en mi teléfono. Tengo sermones, presentaciones, tengo mis planillas de Excel, tengo mis finanzas manejadas allí, tengo mis sesiones de consejería, tengo todo en mi teléfono. Hay gente que paga todos los años por un teléfono para sacar fotos. No conocen la naturaleza del teléfono, por lo tanto no pueden obrar en torno a lo que conocen. Y cuando usted entiende la naturaleza de Dios y obra en torno a ello, desarrolla su temor. Ah, ya sé, Dios está presente. Me dan ganas de maltratar a mi mujer, pero Señor, perdóname, no lo voy a hacer. Si usted está presente, aquel que se mete en pornografía y no trae su video para que lo veamos todos en la iglesia, no teme a Dios, le teme a la gente. Aprender a vivir en el temor de Dios, desarrollando nuestra intimidad sincera con Él. Me encanta el ejemplo de Elías. En mi serie sobre el estrés y la vida personal, presento a Elías como el estrés del exitoso, de aquel que Dios hace puros milagros para su vida. Aceite para la viuda, mata a los profetas, que caiga el fuego, que caiga la lluvia. Y ese era Elías. Iba de gloria en gloria, ¿cierto? Hasta que una mujer que usted no quiere tener como esposa, y si la tiene, preséntemela, llamada Jezabel, le dijo: en 24 horas te mato. Y el gran profeta salió como gallina, asustado. ¿Y qué hizo? Oró al Dios Todopoderoso: Señor, tú que has traído lluvia, agua, qué sé yo, Señor, mata esta. No, salió huyendo.
y en su huida dañó sus relaciones interpersonales. Dejó a su único cercano, a su siervo, ¿no? Quédate aquí, yo me voy solo. Y en su angustia se fue solo. Y se metió debajo de un árbol. Y allí le dijo, Señor, mátame. El gran profeta, ¿no? Bueno, nos pasa a todos cuando pasamos. ¿Alguna vez ha pensado usted, Señor? Mejor llévame. Lo decimos suavecito, ¿no? Señor, llévame. Elías fue directo. Mátame. Moisés fue directo. Mejor, Señor, mátame. Jonás fue directo. Mátame. Oh, tremendos hombres, ¿ah? Es que a veces nos creemos la mamá de Tarzán en nuestra vida cristiana y no somos ni la mona chita, querido. Cantamos lindo y cacareamos como gallina. Llegan los problemas y la vida se hace terrible. Entonces, Elías se fue, estuvo solo. Ahí el Señor la trató de 3 maneras. Primero, espiritualmente. Así me toca tratar a los pacientes. Primero, espiritualmente. Tu relación con Dios. Sencilla. Segundo, físicamente. Come y descansa. Y tercero, emocionalmente, necesitas un amigo. Sencillo, ¿eh? Sencillo. Entonces le dice, mira, Señor, mátame. No, no te voy a matar. Mejor come. Después hablamos. Mejor come. Le preparó un buen pastel, una torta. Come. ¿Comiste? Descansa. Más comida, más descanso. Estás agotado, estás estresado. Estás viendo lo que no debes ver. Humíllate ahí, tranquilo. Está bien, Señor. Durmió, descansó. ¿Qué más? Deja de vivir de milagro en milagro. Algunos cristianos quieren que Dios le arregle todo con milagro. Señor, cambia a mi mujer, te la entrego. Cambia a mis hijos, Señor. Como este que se iba 3 meses a orar para arreglar los problemas, ¿cierto? Mi consejo fue el que le estoy dando ahora. Sencillo, espiritualmente vida sencilla. Deja de andar orando por todos lados y comienza a tener una comunión cercana con Dios, sencilla. Le dice Dios a Elías, y ahora que descansaste y comiste, terremoto. Y Elías dice, ahí está Dios. Milagro, ¿cierto? Y Dios le dijo, no estoy ahí. Y luego un viento recio dijo, ahí está Dios. No, yo no estoy ahí. Y luego un fuego, allí está Dios. Yo he visto en el fuego a Dios. No, no estoy allí. Y luego vino un silbo suave y apacible. Allí estaba Dios. En la sencillez de la vida cristiana. En el volver a Dios, a tomarlo en serio. A no usar el Dios de su imaginación, el Dios de la revelación. El seguir los consejos divinos, no sus ideas humanas. Sencillo. Y finalmente le dice, aquí te presento un amigo. Se llama Eliseo. ¿Recuerda cuando se encuentra con él qué le dice? En palabras sencillas le dice, ¿y tú qué quieres? ¿Qué vienes a hacer? Cuando enfrentamos este tipo de vida y esta nueva vida que tenemos con la familia y todas las situaciones que vivimos, concéntrese en su vida cristiana. Dios lo llamó para que usted venga tal como estaba. Pero si usted en ciertas áreas sigue viviendo tal como llegó, usted tiene un problema. Usted tiene un problema de inmadurez. Y la inmadurez es un acto de desobediencia a Dios. Todo cristiano tiene que madurar. Por lo tanto, al volver a Dios, a una vida sencilla,
restaure su vida espiritual, vuelva a la relación sencilla con Él. ¿Cierto? Es lo que Dios hizo en la pandemia. La gente ofrendaba, diezmaba, cantaba, servía en la iglesia, todo hacía dentro del templo. Se acabó el templo, dejó de ofrendar, dejó de diezmar, dejó de cantar, dejó de adorar, dejó de servir. Y me escriben, hermanas, yo tengo una congregación online, nos reunimos todos los jueves y domingos a las 10 de la noche en YouTube y Facebook. Y una hermana me escribe, me dice, pastor, 20 años sirviendo en la iglesia y ahora con la pandemia no tengo cómo servir. Entonces le escribí, le digo, ¿qué hacía? Yo hacía talentos y los vendíamos. Dije, ¿qué talentos? Y me dijo, me explicó que hacía comida y eso vendía y eran talentos que vendían. Y me dice, y ahora no puedo servir. A ver, dije, en su barrio no hay ningún necesitado. En su barrio no hay nadie enfermo, no hay un anciano que pueda ir y servir. Ni le diga que es evangélica. Vaya y llévele una comidita. ¿Cómo me va a decir que puede servir solo en el templo? Volver a lo sencillo en la vida espiritual. Manejar sus emociones con sabiduría. Necesita consejo, ayuda, amigos sinceros, fieles, amantes del Señor. La amistad no es una opción, es una obligación. Dios nos creó para amar y ser amados. Tenemos que aprender a tener apoyo, soporte y finalmente, físicamente, cuídese, aliméntese bien, descanse, no coma tanto, coma menos, invierta más, no adorne su ignorancia, no engorde su ignorancia, no embellezca su ignorancia. Siga creciendo, siga desarrollando, siga conociendo a Dios y el principio de la sabiduría será el temor a Dios. Amén. Muy bien, mis queridos, muchas gracias.